Ahora sí, los vuelvo a saludar, ¿cierto? Y bueno, recordar que si en algún momento dejan de escuchar o tienen algún problema, ¿cierto? Con visualizar la pantalla, me lo puedan comentar, igual que cualquier duda, consulta que pueda surgir durante la presentación. Primero les consulto, ¿cierto? Si revisando el material les surgió alguna duda o sobre la presentación anterior. Ya, si no hay dudas, bueno, durante la presentación de todas formas, ustedes como siempre me pueden ir comentando, ya si es que ocurre alguna duda o a veces si voy muy rápido, ya o si se me pasa algún tema, también me lo pueden comentar en el momento. Ya, damos inicio. El, el tema de hoy es el módulo 5. Ya necesidades de apoyo en trastorno de espectro autista, y el módulo 6, cerebro autista con mecanismo neurológico del procesamiento de la información. Como les había comentado, la evaluación del día de hoy, al finalizar, ¿cierto? A las 9:30 está habilitada la plataforma para que puedan comenzar a responder su evaluación con un plazo de 24 horas. Los temas que van a entrar, ¿cierto? Son lo de la clase pasada, procesos afectivos en el espectro autista, y los dos temas que vamos a ver a continuación. Primer tema, necesidades de apoyo en el espectro autista. Acá podemos visualizar una tabla que nos habla de categorías dimensionales y también de aspectos que se ven comprometidos para la clasificación del trastorno de espectro autista. Cállate, perro puto. No sé si alguien, ¿quién tiene el audio ahí activado, el micrófono, por favor? Silenciarlo. Marcelo, no sé quién puede ser por ahí. Ya, como les decía, esta tablita que estamos compartiendo acá es una tabla que se extrae del DSM-5. El DSM-5 es el manual, ¿cierto?, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En la actualidad se está utilizando para el diagnóstico, ¿cierto?, y clasificación del trastorno de espectro autista. Además de este manual, ¿ya? Además de las afectaciones, de los criterios que nombra este manual, también para efecto del diagnóstico también se debe especificar si existe un déficit intelectual, algún deterioro del lenguaje que acompañe el diagnóstico, y también si esto está asociado a alguna afección médica, genética o algún factor ambiental que sea conocido. En esta tablita podemos ver que existen grados. El grado 1, como necesita ayuda, ya es la ayuda más mínima. Grado 2, ayuda notable, y grado 3, ayuda muy notable. Ya acá lo pueden visualizar también, esto está en el material que se compartió y lo va a entrar en la evaluación también. Ya, como hemos visto en las clases anteriores, los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo, que se caracterizan por la presencia de dificultades en la comunicación e interacción social, también por patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, de los intereses y actividades. Hoy vamos a ver, bueno, también me faltaba mencionarle que las manifestaciones clínicas pueden cambiar, ¿cierto?, de acuerdo a la edad, ¿cierto?, y no ser evidentes o tan evidentes en los niños más pequeños. Ya que en algunos casos existe una buena capacidad intelectual y un lenguaje también que se conserva. ¿Ya? Y en los niños pequeños, ¿cierto? El motivo de derivación mayoritariamente para algún tipo de sospecha, ¿cierto? Es algún retraso psicomotor o retraso del lenguaje, irritabilidad, ¿cierto? Alteración en la conducta,
o directamente ya se pudo pesquisar, ¿cierto? Y es sospecha de TEA. Pero antes de los 3 años no es posible realizar el diagnóstico como tal. ¿Ya? Aunque la sintomatología sea clara, ¿ya? La derivación, ¿cierto? El diagnóstico ya se da a partir de esos 3 años. Y ahora sí, vamos a ver las crisis por sobrecarga sensorial, que son shutdown y meltdown. Estas crisis, como les había mencionado en algunos momentos, ¿cierto? Existen algunas alteraciones, ¿cierto? En el procesamiento sensorial a menudo que podemos ver. em, también, ay, perdón. Ya. También existen algunas descompensaciones a veces por exceso de ruido, ya como el video que les mostraba la clase pasada. El término meltdown hace referencia a un episodio de reacción de frustración temporal o una sobreestimulación sensorial. Ya puede ser por algún olor, como les decía, ruido excesivo, demasiada luz. Ya pueden ser varios elementos a la vez o solamente el gatillante puede ser uno. Eso va a depender, ¿cierto?, de la maduración, ¿cierto?, del sistema sensorial. Esta situación puede llevar a un colapso o una pérdida del control temporal de la persona con el trastorno espectro autista. Cuando la persona presenta este episodio o crisis, meltdown, ya, puede descontrolarse, puede gritar, puede tener intentos o realizarse alguna autolesión, ¿ya? Puede tener también una autoagresión. Podemos ver que quizás se golpea con algún objeto, puede ser que se muerda, que se golpee la cabeza, ¿ya? También esto, bueno, esto es debido a la sobrecarga de estímulos, ¿ya? Que hacen que se sienta como saturado por el ambiente. Ya. ¿Y qué es el...? Bueno, otra cosa es importante mencionar que el meltdown es una externalización de la sobrecarga. Es algo que podemos ver que es evidente, ya que puede ser que la luz le esté molestando, generando esta sobrecarga y de pronto el niño o adolescente va a reaccionar con este episodio de crisis, ya que no se debe confundir con una pataleta, ya es algo un poco más profundo en el procesamiento de este niño, niña o adolescente. En cambio, el shutdown, ¿ya? Se puede presentar también en todas las personas con trastorno de espectro autista, pero hace referencia a la interiorización de los sentimientos. La ira y la frustración pueden causar una crisis interior, ¿ya? Y también, bueno, como esto es un proceso más interior, esto puede pasar desapercibido con facilidad, ¿ya? Puede ser que cuando presenten una crisis de shutdown, puede pasar desapercibido, ¿cierto? Puede pasar que el niño, la niña, ¿cierto? Se aísle o parezca como ausente. Ya no es algo que podamos ver claramente como el anterior que les nombraba, que es meltdown, que ya es algo mucho más que no lo podemos visualizar, es algo externo. El otro, el shutdown, es más interno. Ya. Es decir, claro, una crisis sería una crisis interna en que la persona también tiene una sobrecarga de estímulo, ya, pero pareciera como si tuviese un cortocircuito interno, algo así, ya que no es fácil de percibir en el entorno. Ya. Ambos conceptos serían formas de autoprotección, formas en que el cuerpo va a manifestar que no puede más con estos estímulos. Aunque
el Choldam es difícil de identificar, no implica que sea menos importante. Ya, ambos pueden ser igual de graves y causar interferencia, ¿cierto?, significativa en el día a día de la persona con trastorno de espectro autista y en las familias. También ambos conceptos pueden significar una pérdida temporal de las habilidades básicas. ¿Ya? Y bueno, respecto a esto, ahora vamos a ver algunas estrategias que se pueden utilizar en el momento en que existan estas situaciones, cualquiera de las dos. Ya. Una de las estrategias es identificar el detonante y eliminarlo. Es recomendable, ¿cierto?, tener presente los cambios que que se pueden producir a nivel ambiental para prevenir primeramente, para poder adaptarlos y para poder adecuar el contexto y el ambiente a las personas con trastorno de espectro autista. En el caso, como lo siguiente, ¿cierto? Que dice bajar o eliminar otros estímulos, luz, ruido, aromas, texturas. Ya es en el caso de que no alcancemos, ¿cierto? En caso de que no conozcamos la situación del niño o niña adolescente, ya el mejor de los casos sería anticiparse y evitar esta situación de sobrecarga sensorial. En el caso de que esto ya ocurra, ¿cierto? De que haya sido expuesto a estos estímulos, la recomendación es procurar, ¿cierto?, mantener la calma. Esto va a ayudar al adolescente, al niño, a sentirse contenido, hablar en un tono de voz neutro, mantener una postura también es importante, una postura corporal que sea relajada. Estas acciones las van a apoyar a tomar la calma, a retornar, ¿cierto?, a la calma. Ya, pero en el caso de que el niño, niña, adolescente no se sienta cómodo, aunque nosotros tengamos una voz muy, muy, muy bajita, muy calmada, ya lo mejor en ese caso, si es que no se siente cómodo, sería solo acompañarlo. Otra cosa que tenemos que considerar en el caso de que conozcamos los gustos de esta persona, ¿cierto?, con trastorno espectro autista, en ocasiones a algunos les agrada que les canten una canción suavecita, ya esto como les decía en el caso de que tengamos antecedentes de que esto le gusta, puede ser alguna canción que lo vuelva a la calma, puede ser quizás relatar algún cuento. Ya, eso también puede aportar, pero siempre y cuando veamos que esto es algo que al niño o la niña le esté sirviendo. Ya, si vemos que esto no varía nada, que se pone peor y no lo conocemos, lo mejor sería evitar que se lesione, que se autolesione, ¿cierto? Y buscar un lugar seguro, ¿cierto? Sin estímulos y acompañar. Y eso sería como el mejor de los casos. Ya, la otra estrategia es proponer, ¿cierto?, que la persona se encuentre segura. Si es posible establecer un espacio específico de contención, ya donde se acuda en el momento en que ocurran estas crisis o en el momento en que vayan a ocurrir. Ya, cuando la persona se sienta sin el control, le puede favorecer el controlar el entorno inmediato, ¿ya? Quizás teniendo esta opción, ¿cierto? Dentro de la casa, teniendo un lugar seguro, como el rincón que puse acá en la imagen, ¿cierto? No sé si quiere hacer una pregunta o se encendió el micrófono. Se Paula. encendió, disculpe. Ah, ya, ya. Volvamos entonces. Ya. Entonces, como les decía, existen establecimientos educacionales que cuentan con un rincón de calma o algunos como un rincón de lectura,
Ya estos igualmente los utilizan para este tipo de situaciones, pueden ser utilizados para esto. Es un lugar donde se le dice anteriormente a los niños y niñas que acá pueden realizar lecturas, se pueden relajar, es un espacio, generalmente yo los he visto que tienen almohaditas, el piso es, por ejemplo, de tatami, ya son materiales como más livianitos, ¿cierto? No hay un exceso de imágenes, ya ese tipo de lugares se utilizan dentro de algunos establecimientos. En los hogares también se puede dejar un espacio, ¿cierto?, para poder tener este lugar de contención. Entonces va a depender de cómo lo vayamos a implementar. ¿Ya? Y continuamos. También otra estrategia es darle tiempo, dar la privacidad y el espacio que necesita para acompañarlo en silencio. Lo que les comentaba en la diapositiva anterior, que siempre es importante conocer de profundidad a la persona, conocer las características, las necesidades sensoriales, para poder actuar de una forma respetuosa, que sea ajustada a lo que necesita y también empática. Si no conocemos mayormente las necesidades y dificultades que presenta esta persona con trastorno de espectro autista, lo mejor que podemos hacer es acompañar en silencio, ya si en el espacio seguro, ¿cierto? Y evitando tener cualquier tipo de objeto con lo que se pueda lesionar o quizás que hay alguna persona cerca que pueda empujar, puede pasar también. ¿Ya? Son pocas las situaciones, pero pueden ocurrir en un momento en que tú estás muy estimulado, ¿cierto? Y tu cuerpo necesita regularse de alguna forma. Entonces, para evitar esto, lo mejor es estar siempre ahí atento y dándoles espacio también de seguridad. Ya cuando la persona retorna de esto, lo más probable es que se vuelva a acercar o nosotros podamos tener algún contacto, ya, pero nunca ser invasivo, tenemos que ser empático en esta situación, comprender que puede ser que internamente esté a mil por hora, ¿ya? Entonces igual estar atento a las señales. Ya cuando quiera acercarse un poco más, ahí conversar, ¿cierto? Siempre manteniéndose uno como adulto, ¿cierto? Relajado, teniendo esta postura que le va a dar seguridad, ya no viéndonos con miedo, ya, o ansiosos, porque eso puede volver a gatillar alguna situación. Otra recomendación es el tacto profundo. Acá podemos ver una manta con peso. No sé si alguna vez las han visto o las han tomado. ¿Ya? Estas mantas, bueno, lo que hacen estas mantas es que poseen un peso en su interior. Son utilizadas como una herramienta terapéutica, ¿cierto? Para ayudar a calmar a las personas, también las que sufren trastornos del sueño, ansiedad, estrés, desorden e integración sensorial. Ya, el peso de esta manta va a simular, ¿cierto? O el abrazo al cuerpo. Va a producir un efecto relajante y calmante. Ya, en los niños va a satisfacer la necesidad de contacto físico y al mismo tiempo los va a relajar. Ya, por eso también se utiliza para dificultades en el sueño. Otra recomendación. mm, lo otro que me olvidaba de mencionar es que la presión profunda que provee esta manta con peso ayuda a los receptores, ¿cierto? A que puedan regularse, ¿cierto? Simulando cuando se envuelve a un bebé. ¿Ya? Por lo tanto, claro, ayuda a sentirse como más relajado y como en tierra y seguro. Recomendación número 6 es no sé si va a ser alguna pregunta, ¿no? Ya, había escuchado un micrófono por ahí. Ya, otra recomendación importantísima es no tocar la cara
ya, para secar las lágrimas, no hablar, no ofrecer agua. Ya, esto puede incrementar, ¿cierto?, la crisis. Y también debemos estar atentos al lenguaje corporal de la persona. Como les decía al principio, ¿cierto? Si nuestro cuerpo, si nosotros somos una persona, ¿cierto? Con un trastorno espectro autista y nuestros sentidos están muy Ale, alerta, ¿cierto? Tuvimos Ale, em, por ahí un Lilo. micrófono encendido. Profesora, ¿por qué no? ¿Y por qué no la silencia usted, profesora, si usted es la relatora? Ya, sí, es que acá estaba viendo, a ver, Ale. ya, ya, ahora sí. No sabía quién era. Ya, muchas gracias. Continuamos. Ya, entonces, como les decía en un principio, es muy importante no ser invasivo, ¿cierto? Corporalmente. Ya como decía, ya el tocar la cara puede ser con una muy buena intención, ¿cierto? A algunas personas les resulta muy favorable brindar un gesto de cariño, tal vez un abrazo. Ya, pero hay que considerar, ¿cierto?, que el contacto físico en estas situaciones puede ser algo de confort para algunas personas, pero en estos casos puede resultar contraproducente, ya que la persona, como les decía, va a estar, su cuerpo, ¿cierto?, va a estar luchando por autorregularse, ya va a querer, necesita volver a la calma inicial, está siendo prácticamente atacado por tanto estímulo. Entonces, el ya ir, tocar, por ejemplo, la cara para secar las lágrimas, ya puede ser un detonante nuevamente, puede agravar la situación. Ya, sobre todo las partes más sensibles del cuerpo, ¿no? Tenemos que evitarla. La cara, ya, las manos, ya son las partes más sensibles. Entonces, si tocamos estas partes a una persona que tiene dificultades en el procesamiento sensorial, va a gatillar una crisis nuevamente. Ya también, bueno, como decía acá, estar atento al lenguaje corporal de la persona. Puede ser que esté ya demasiado tenso o comience a golpearse, ya su postura es súper importante. Si ya vemos que ya se estuviese golpeando a alguien, ya ahí es una situación muy distinta a ver a alguien que solo está meciéndose. Ya, y ahí ya es, si es que alguien se está autolesionando, ahí tratar de procurar evitar el golpe. ¿Ya? Y si está golpeando a alguien más, también ahí ya son otro tipo de acciones. Pero en este tipo de situaciones, ¿cierto? Cuando vemos a alguien, parece un berrinche, pero no lo es. En caso de personas con trastorno espectro autista, mantenernos en calma, observar, dar tiempo, ayudar a relajarse, relajándonos nosotros también, no ser invasivos. Entonces sería como a grandes rasgos lo que se podría hacer en este tipo de situaciones. Acá podemos ver la siguiente, ¿cierto? ¿Cuáles son los desafíos socioemocionales comunes relacionados con las personas con trastorno espectro autista? La clase pasada pudimos ver, ¿cierto? Lo que era la afectividad, perdón. El tema de las emociones, igual las vamos a ver más adelante. Pero acá, ¿cierto? Igual viene a ser como un poquito de resumen y anticipando también el siguiente tema. Pues aparece, ¿cierto? Que entendiendo y expresando emociones. Es importante saber que los niños con trastorno de espectro autista, ¿cierto? A menudo tienen de esas dificultades que comentábamos para interpretar y responder apropiadamente a las emociones de los demás. Ya, es importante, ¿cierto?, que los demás entiendan que un niño con trastorno espectro autista no está siendo grosero o indiferente intencionalmente. Simplemente su estilo comunicativo es diferente. ¿Ya? Entonces, claramente este niño va a actuar de una forma diferente. Como les decía, puede parecer
que quiere ser grosero, puede parecer que no es empático, ¿ya? Pero es la forma en que está gestionando, aprendiendo a gestionar sus emociones. Neurotípicamente se espera que nosotros mostremos nuestras emociones, ¿cierto? De una forma que seamos capaces de comunicarnos en un contexto social, de poder decir estoy feliz, compartir la felicidad, ya de ver a una persona que está triste, nosotros podemos acercarnos, quizás acompañarla, quizás sentir un poquito de lo que siente la otra persona. Ya, pero en el caso de las personas con trastorno espectro autista, pasan a ser, la gente los ve tal vez indiferente en algunas situaciones, pero no es, como decíamos en la clase pasada, no es que no sienta nada, solo lo va a sentir de otra forma, lo va a gestionar de otra forma y va a transmitir, ¿cierto? Lo que está sintiendo de la misma manera. Poniendo atención a expresiones faciales. Los niños autistas pueden escanear la cara de una persona de manera diferente a la de sus compañeros con desarrollo neurotípico, niños que se encuentran en la misma etapa de desarrollo. ¿Ya? Normalmente, si alguien enfoca primero a los ojos de una persona, luego el resto de la cara. En cambio, el niño autista puede enfocarse únicamente en la boca de una persona. ¿Ya? Haciendo uso, ¿cierto? A esta mirada, ¿cierto? Que puede ser un poco más esquiva, ¿ya? El mirar a los ojos, ya puede resultar sensorialmente muy intenso. Como lo decíamos, el tener una crisis, ¿cierto? Sensorial, ya por algún estímulo muy fuerte, ya puede ser un gatillante de estas situaciones en que el niño comience a golpearse, puede ser que comience, se tape los oídos, no quiera nada, se aísle, ¿ya? Entonces ellos lo que hacen también es tratar de no exponerse a esa situación. Y el contacto ocular directo es una sensación ya que igual es más fuerte para ellos. Entonces, ellos se enfocan en otros aspectos. ¿Ya? Como dice acá, a medida que vamos creciendo, ¿cierto? El desarrollo neurotípico considera que de acuerdo a ciertos meses, ciertas edades, se vayan cumpliendo estos hitos del desarrollo que vendrían a ser normales. Ya en el caso de los niños con trastorno espectro autista, estas etapas del neurodesarrollo puede que no se vayan cumpliendo tal cual. Van a haber diferencias. Por lo tanto, cuando los niños, ¿cierto?, de una cierta edad vayan reconociendo estas claves sociales, que por ejemplo serían reconocer, ¿cierto?, una mirada, ¿cierto?, que sería, eh, bueno, para iniciar una conversación, que es el mirar a la cara, ¿cierto?, el mirar los ojos, ¿ya? Que esto lo vamos trabajando día a día, ¿cierto? A medida que alguien va creciendo, cuando ponemos atención, solemos mirar, ¿cierto? Solemos fijarnos si alguien tiene una cara triste también por las expresiones que hacemos con los ojos. En el caso de los niños con trastorno espectro autista, estos hitos del desarrollo no se van cumpliendo tal cual. Por lo tanto, hay diferencias en los aspectos en que ellos van a encontrar más relevantes en esa etapa del desarrollo. Ya ellos se van a fijar en otras cosas, como decían, por ejemplo, se van a fijar en la boca porque es algo un poco menos estimulante que el mirar directamente a los ojos. Participando en la atención conjunta. Ya, la atención conjunta, o dos personas enfocadas, dice, ¿cierto?, activamente en la misma cosa, mientras se enfocan la una a la otra, puede ser un reto para los niños autistas, ya que preferentemente tienen un hiperfoco de atención. Como les decía también en las clases anteriores, el hiperfoco también puede ser visto como una característica positiva dentro del trastorno espectro autista, ya que a los niños, ¿cierto? eh, los niños pueden focalizarse en una tarea específica, ¿ya? Perdiendo la atención a otros estímulos que se encuentran alrededor.
En el caso de los niños con un desarrollo neurotípico, ya nosotros vamos acostumbrándonos, ¿no es cierto?, a tener nuestra atención en una tarea y a la vez estar pensando en otra, estar escuchando en otra cosa, y seguimos avanzando casi automáticamente en lo que estamos haciendo. En el caso de los niños con trastorno de espectro autista, existe este hiperfoco que hace que pueda lograr quizás tareas maravillosas, ¿cierto? Pero el resto de los estímulos los aisló. Ya puede que no haya escuchado nada, pero logró dibujar a la perfección lo que estaba mirando mientras le decíamos muchas cosas. Ya es un ejemplo. Ya. Y bueno, para terminar de leer acá, ¿cierto? Señalar, dice señalar, ¿cierto? Es uno de los primeros signos de que los niños pequeños inician la atención conjunta. ¿Ya? Por lo que la falta de señalar a la edad de 1 año puede ser una señal de alerta. Como les decía, se van cumpliendo los hitos del desarrollo. También en la comunicación existen estos hitos que van acompañados de la parte motora. En la parte motora, como les decía, desde que el bebé, ¿cierto? Que comienza, apoya la cabeza, logra el giro, también comienzan a la sonrisa social, también a los 3 meses, ¿cierto? Se van cumpliendo estos signos que nos van diciendo que este desarrollo está lo más ajustado a lo neurotípico. Ya se van cumpliendo las etapas y en caso de que no, se dicen que hay alguna dificultad en el sí, dificultad en el desarrollo psicomotor, por ejemplo, o alguna sospecha de algún trastorno espectro autista, ya que, claro, el indicar, ¿cierto?, se da al año del niño, y en el caso de los niños con trastorno espectro autista no se está dando esta señal, ya, aún no puede ser diagnosticado como tal, pero sí va a ser un antecedente relevante para el estudio y posible diagnóstico ya un poquito más adelante, porque aún, como les decía, a los 3 años ya se puede realizar algún tipo de diagnóstico como tal. Pueden haber muchas sospechas, pueden estar cumpliendo con todo lo que establece el manual para poder diagnosticar y cumplir también con las pruebas, pero la edad aún no le va a permitir tener un diagnóstico. Las otras habilidades sociales. Otras áreas en las que los niños autistas tienden a tener desafíos, ¿cierto? Son el entendiendo la perspectiva o la intención de otros. ¿Ya? Recordemos que ellos utilizan el lenguaje que es más implícito. ¿Ya? Recordemos, ¿cierto?, que el estilo comunicativo de estos niños va a ser preferentemente utilitario. Su atención, ¿cierto?, su intencionalidad están preferentemente direccionados a satisfacer las necesidades primarias, ¿cierto?, o sus intereses propios y particulares, sin considerar mayormente las necesidades, las intenciones ni las emociones de otras personas. Ya, esto puede ser también por desconocimiento o por falta de comprensión. Como decíamos, no es que ellos quieran ser así. Ya solamente tienen dificultades para comprenderlo, para aprenderlo y para incluirlo dentro de su día a día. ¿Ya? Entonces, claro, esto va a ser una característica, ¿cierto? Este comportamiento comunicativo, ya que va a ser con dificultad, ¿cierto? Dificultad también para comprender el impacto social de su propia conducta, los límites sociales, también para reaccionar al ambiente social, ¿cierto? Sin considerar algo más aparte de su perspectiva. Ya. Bueno, esto también dice que estas dificultades también se ven, ¿cierto?, al relacionarse cómodamente con nuevas personas, ¿cierto?, participar en actividades de toma de turnos, incluida la conversación. Se puede dar en un grupo, ¿cierto? Estamos conversando y puede ser la persona con trastorno espectro autista la que siempre va a interrumpir al otro, ya sea el tema que sea. Ya, esto de la toma de turnos para la conversación, ya se pueden ver muy ansiosos en esos grupos.
Entonces va a ser la persona que va a estar ahí siempre interrumpiendo. Ya como decía, igual para el resto de las personas, eso es un poco más complicado de ver. Si ya es un grupo conocido, claramente no va a ser igual. Ya, pero cuando se está como recién conformando un grupo, puede ser un poquito más complicado. Ya también, ya en otras habilidades sociales, también diferenciando sus propios sentimientos con los de otros, el uso de referencias sociales, ya mirar a los padres o cuidadores, ¿cierto? Para ver cómo responden cuando ellos se enfrentan a eventos desconocidos e inesperados, y las habilidades emocionales. ¿Ya? También es importante, ¿cierto? Si bien los padres o cuidadores son las personas más cercanas a los niños, ¿cierto? También existen dificultades para copiar estas acciones que realizan los padres. Entonces se entrega como mayor relevancia a este acompañamiento que puedan hacer estos padres o cuidadores, ya para iniciar, ¿cierto? Una conducta social, para iniciar una conversación. Y eso es súper relevante en este tipo de casos, también para trabajar habilidades emocionales, ya que es su contexto inmediato de seguridad. Y estos también se pueden trabajar en los establecimientos educacionales, ya, pero igual va a depender del grado de afectación que presente el niño o niña adolescente, también de la confianza, también de si ya lo conocen, ya, y también la idea es como generalizar estas conductas, ¿cierto? Entonces, si se está trabajando dentro de la casa, que también se pueda trabajar en el ambiente más inmediato, que sería el colegio, que también se pueda trabajar en algún grupo, por ejemplo, o algún taller que esté realizando fuera, que lo pueda realizar en algún tipo de terapia, también dentro de la comunidad, que sea más allá de su casa, ¿cierto? Quizás con algún grupo de pares de la misma edad, que sean como de su comunidad, que vayan a un parque. Ya se busca que se vaya generalizando el tema de las conductas sociales. Ya, y vamos a tomar un pequeño break. Ya, a ver, estamos avanzando mucho. Estamos avanzando y nos queda bastante. Entonces, vamos a tomar un break de 15 minutitos. Vamos a pausar. Ya, estamos de vuelta para esta segunda parte. ¿Ya? Recuerden mencionarme si en algún momento me dejan de escuchar o dejan de ver la pantalla. ¿Ya? ¿Hasta ahora hay alguna duda? Si no es así, continuamos con lo que dejamos. A ver, nos quedamos acá. Ya. Quedamos, ¿cierto? Ya. Lo último que vimos, ¿cierto? Estamos hablando de las habilidades sociales, ¿cierto? Las áreas en que los niños con trastorno de espectro autista o sea, tienen desafíos, ¿ya? Las áreas en que se le pueden dificultar para el desempeño de la vida diaria. Ya. Los niños autistas pueden resistirse a los cambios en la rutina, ¿cierto? O en el ambiente, tener un comportamiento repetitivo, como dar vueltas, agitar las manos, mostrar una emoción negativa no deseada, luchar por autorregularse, tener apegos inusuales a ciertos objetos y experimentar ansiedad o retraimiento social. Ya. En situaciones de conflicto, los cambios en las rutinas, así como los imprevistos que les comentaba también en otra clase, ¿cierto? Bueno, todas estas situaciones puede ser normal que sucedan en un día a día. Ya estos cambios de rutina, esta situación imprevista, son cosas que suceden con frecuencia y de manera constante. Ya, esto afecta a todos los habitantes, ¿cierto? De una familia, por ejemplo.
sobre todo a los niños y los adolescentes, ¿cierto? Que prefieren en mayor medida la seguridad, ¿cierto? Tener una rutina diaria, ¿ya? Pero cuando en la familia hay una persona, unas personas con trastorno de espectro autista, dichos cambios van a afectar aún más, ya que la flexibilidad, ¿cierto? Para afrontarlos es menor y el apego también a ciertas actividades de interés, ¿cierto? Van a ser mayores, entonces puede afectar significativamente la conducta, las emociones y el ajuste al nuevo ambiente. Ya como les decía, la situación, el mismo ejemplo del otro día, que existe una rutina, ¿cierto? Existe una rutina, nos levantamos a tal hora, ¿cierto? Tomamos desayuno, luego tomamos el auto, ya vamos al colegio, ya, y a la vuelta vamos a hacer una actividad que le gusta mucho, ¿ya? Hacemos esta actividad casi todos los días y le dejamos dicho, ¿cierto? Que vamos a jugar, por ejemplo, su interés máximo y le gustan los juegos de dinosaurio. Entonces, si cambiamos esto de un momento a otro y decimos, en realidad vamos a ir a comprar al supermercado y después nos vamos a ir donde una tía. Ya, esto puede provocar, ¿cierto? Em, unos sentimientos, ¿cierto? Emociones negativas. ¿Pamela quiere comentar algo? Ah, ¿no? Ya. Ya, entonces, ya, esto va a provocar, ¿cierto? Un desajuste, ¿cierto? Y una menor adaptación al ambiente, ya que ellos prefieren tener una rutina mucho más estructurada. Ya, por ejemplo, el asistir de forma intermitente al colegio, ¿cierto? O, o ir a las terapias o a las actividades recreativas o deportivas, ¿cierto? Así como cambiar el horario, ¿cierto? La dinámica familiar. Por ejemplo, que digan, ya, tenía terapia los lunes y los viernes, ya tenía terapia. Pero, ¿qué pasó? Que hubo un cambio en la agenda y esta semana vas a ir un martes, ya, y no le avisamos con anticipación. Ese tipo de cambios ya pueden ser causantes de una descompensación o de una crisis como la que veíamos al principio, ¿ya? Lo otro ya claro, puede generar cierta ansiedad, incomodidad, ¿cierto? También molestia, lo que puede significar una conducta exagerada, una baja tolerancia, irritabilidad, ¿cierto? Y bueno, también la sensación, ¿cierto?, de que no están dejando, ¿cierto?, que realicen lo que realmente es significativo para estos niños. ¿Ya? La anticipación, ¿cierto?, de lo que va a ocurrir siempre va a ser un excelente recurso en el caso de los niños y adolescentes, dependiendo también del nivel de comunicación del niño. Podemos utilizar apoyos visuales, ¿cierto? Para entregarle el mensaje de la manera más efectiva posible, implementando, ¿cierto? Teniendo esta rutina que comentábamos igual, diciéndole, por ejemplo, recordándole la rutina, creando un calendario, puede ser, ya diciéndole en la noche, ¿cierto? Mañana vamos a hacer esto otro, después vamos a hacer tal cosa, ya si la comprensión la comunicación, ¿cierto?, del niño no permite, ¿cierto?, expresarlo mayormente de forma verbal, lo ideal es utilizar algún tipo de apoyo, utilizar algún tipo de afiche, ¿cierto? De estos calendarios que se utilizan, ¿cierto?, para marcar la semana. A tal hora, entre esta hora y esta hora vamos a hacer tal tarea, ¿ya? Este tipo de información visual, ¿ya? Va a ser un apoyo para crear esta rutina.
Ya, también para que el niño se entusiasme, ¿cierto? Y vaya completando, ¿cierto? En esta ficha, ya hice esto otro. Después, con el tiempo, al ir trabajando este tipo de afiches, los niños van solos, ¿cierto? Marcando ya, hoy hice esto, si lo vamos a hacer con algún tipo de material, ¿cierto? Que se pegue y se pueda cambiar, hicimos esto otro, así lo vamos armando durante la semana, ¿cierto? Y generalmente a los niños les agrada bastante este tipo de actividades. Ya, y a ellos también les sirve para calmar esta ansiedad que les pueda representar para ellos el cambio de rutina. Ya también puede anticiparse, ¿cierto? Puede decir, ya el día tanto es lunes, ¿cierto? Ya hice todo lo del lunes, lo marca. Después, martes, hice todo lo del martes. Entonces vas a ver, ya mañana es sábado, entonces el día sábado no voy a ir al colegio, voy a hacer tal actividad, voy a hacer esta otra. Ya suele tener un buen resultado en niños más pequeños sobre todo. Y como dice acá, ¿cierto? Debido a que el autismo es común, ¿cierto? Uno de cada 59 niños en Estados Unidos y uno de cada 50 en Chile se han desarrollado varias intervenciones para abordar los desafíos socioemocionales. Estas intervenciones, ¿cierto? Pueden ser dirigidas por varios profesionales, pediátricos del habla y el lenguaje, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros. Ya, entonces, ¿cuáles son las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo? Como le nombraba también, bueno, lo anterior, ¿cierto? Trabajar la rutina y acá vamos a ver algunos consejos, que son los consejos para los cuidadores. Ya, bueno, la característica más común de las personas con trastorno de espectro autista es la dificultad, ¿cierto?, para entender las relaciones y situaciones sociales. Por lo tanto, esta insuficiencia, ¿cierto?, para desarrollar estas habilidades sociales. Estas habilidades sociales de los niños con trastornos de espectro autista son difíciles de desarrollar en su caso, ya porque tienen dificultades, ¿cierto?, para entender el comportamiento social adecuado, para comprender las reglas implícitas de la conducta social, ¿cierto? Su aprendizaje social puede ser mucho más rígido de lo que esperamos, ¿cierto? De alguien neurotípico y bueno, y no son, no, y bueno, también dificulta la comprensión, ¿cierto?, del resto de las personas hacia ellos. ¿Ya? Em, Igual, bueno, ellos no tienen esta dificultad también para expresar sus emociones. Eso hace mucho más complicado, ¿cierto? Comprender qué puede estar necesitando, en qué podemos estarlo apoyando, ya si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, ¿cierto? Y también dice que, bueno, se dice que claro, estas deficiencias, ¿cierto? En comunicar, ¿cierto? Lo que neurotípicamente se está establecido, ¿ya? A ellos les va a llevar un poco más de tiempo, ¿cierto? Lo pueden hacer de otra manera y también lo van a ir aprendiendo, pero de una manera distinta a como el resto de la sociedad lo ha impuesto. Ya. Y bueno, acá vamos a ver, ¿cierto? Que todos los niños se benefician del apoyo socioemocional, pero los niños autistas necesitan una atención, ¿cierto? Adicional y también mucha práctica. Como les decía, neurotípicamente se espera que uno vaya cumpliendo, ¿cierto? Con ciertos patrones, estos patrones van a llevar a otros, ¿cierto? Y así vamos expresando nuestras emociones, ¿cierto? Las vamos poniendo en práctica día a día en distintos contextos, pero en el caso de los niños con trastorno espectro autista, necesitan de mayores apoyos, como que decía, de acompañarlos, de crear algún tipo de acciones, utilizar algún tipo de ayuda como visual, ¿cierto? Para que ellos puedan ir poniendo en práctica esta expresión, ¿cierto? Socioemocional, para que ellos puedan compartir lo que sienten, también así los vamos conociendo. ¿Ya? Otra estrategia, ¿cierto? Para los cuidadores es haz participar al niño varias veces al día.
debido a que los niños autistas no pueden iniciar la interacción. Es importante que el adulto responsable la inicie. Para fomentar la referencia social, se puede jugar a la escondida, ya, crear un túnel para que el niño gatee, mirar por un extremo para animarla a que gatee hacia ti. Además, el juego, cierto, ida y vuelta, como rodar la pelota. Ya, estas estrategias, ¿cierto? Como les decía, los niños van imitando a las figuras más cercanas. Siempre van a ser los papás o los cuidadores, ¿cierto? A veces los niños, ¿cierto? Juegan a disfrazarse como el adulto que tienen a su lado o como los hermanos, ¿ya? Entonces se busca que también nosotros podamos acompañarlos para que ellos vayan aprendiendo este inicio de la interacción social, que cuando vayamos a algún lado, ¿cierto? Nosotros saludemos, ya, que ellos igual lo vayan interiorizando. Decíamos que es importante trabajar el tema del saludo, ¿cierto? Es irles mostrando, nosotros ya como iniciamos una conversación, ya vamos con una persona, la miramos, ¿cierto? Interactuamos de tal forma. También hacerlo participar dentro de una actividad, lo que les decía la clase pasada, ¿cierto? Crear alguna actividad de role-playing, ¿cierto? Donde se vayan dando distintos papeles a modo de juego, ya, para que buscar también que este niño, niña, adolescente pueda participar de esta interacción, ¿cierto? Ya que vaya aprendiendo estas señales que vamos dando al comunicarnos, ya que en algún momento nos mira a los ojos y no sea tan incómodo, ya. Esas cosas se van dando con práctica, ya, y también irlos conociendo, también vamos entendiendo, ¿cierto? Aunque no exista mucha comunicación verbal, ¿cierto? Tan explícita, vamos a ir comprendiendo las otras señales que nos van a ir dando. También asegurarse de tener la atención del niño antes de dirigirse a él, ya metiéndose en la línea de visión con el objetivo, ¿cierto? O sea, con un objeto, perdón, que sea llamativo para él, para captar su atención. No se trata de mostrarle un montón de juguetes y un montón de cosas, ya no se trata de estar em, mostrándole todo lo que le pueda gustar porque podemos llevar a que se descompense, ¿ya? Entonces, la idea de esto es, como les decía, en la mayoría de los casos, los niños y adolescentes con trastorno de espectro autista pueden estar enfocados en una sola actividad, en una sola cosa o en un canal sensorial. Por lo general, puede ser algo visual. Entonces, si este niño o niña está muy concentrado en una actividad, toda su atención va a ir hacia esa actividad. Les vuelvo a nombrar lo de los Legos. Ya, por ejemplo, está como los Legos, ya puede estar armando una figura o puede estar solo juntándola, agrupándola, porque les gusta categorizar. Entonces, si nosotros vamos con la mejor de nuestras intenciones y le llevamos otra actividad o intentamos socializar, ¿cierto? Practicar esta socialización con ellos, ya les llevamos un juguete que sea muy llamativo y todo, pero puede ser que en ese momento nos va a ignorar totalmente. Entonces, podemos decirle muchas cosas, podemos proponerle muchas cosas, pero va a pasar que su atención solamente no estuvo ahí. Entonces tenemos que cerciorarnos de que realmente nos esté prestando atención. Si está muy comprometido con lo que está haciendo y nunca nos miró, por ejemplo, nunca tuvimos alguna señal de que estuviera poniéndonos un poco de atención, lo más probable es que no se haya percatado de nuestra presencia en ese lugar. Entonces, asegurarse, ¿cierto?, de la atención. Tampoco, como les decía, es como sobreestimularlo para que nos pueda poner algo de atención. Ya, solamente si conocemos algún juguete que le guste, por ejemplo, se lo podemos mostrar, o alguna actividad como un poco parecida a lo que está haciendo. Si está con los Legos, podemos llevarle algo similar con Legos, donde nosotros podamos ir interactuando,
y vayamos poniendo las piezas, yo pongo una, tú pones la otra. También es importante trabajar el sistema de turnos para la socialización. Y esa puede ser una actividad, llevarle algo llamativo, pero que no sea un exceso de estímulos. Ya. También fomentar, ¿cierto?, la atención conjunta mediante juegos de toma de turnos. Acá está lo que les decía. O actividades, ¿cierto?, que impliquen la sincronización de movimientos. Baile, saltar, correr. Tú pones uno, yo pongo el otro. Se da muy generalmente que el tipo de juego que tienen los niños con trastorno de espectro autista suele ser muy rígido, ¿ya? Y muy ligado a algún interés en particular. Por ejemplo, si vemos al niño que le gustan los autos, toma el auto, lo deja, toma otro, lo deja al lado, toma otro, lo deja al lado. Y ese es su tipo de juego, ya, muy rígido, ¿cierto? No involucra, ¿cierto?, juego imaginativo, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer nosotros, ¿ya? O sea, podemos hacer varias cosas, pero lo que podríamos hacer sería tomar otro auto, ponerlo al lado y empezar a jugar nosotros. O sería como iniciar la actividad. Tomar este autito, ¿cierto? Y decir, hacer como si vamos en una calle. Uy, ya nos ponemos a jugar con ese otro auto. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Si ya tenemos la atención del niño, puede ser que también quiera, lo invitamos, ¿cierto?, a que participe con nosotros, puede que también comience a hacer este juego. ¿Ya? Y ahí podemos inventar una historia, ¿cierto? Podemos inventar una historia, podemos desarrollar personajes dentro de esa misma historia y vamos desarrollando también este juego imaginativo, ¿cierto? Vamos trabajando los turnos, podemos decir una parte, yo paso primero, ¿ya? Siempre es no frustrarlo. Entonces, al principio puede ser que pase él, después pasa de nuevo, ya, pasas tú, paso yo y después me toca a mí. Tampoco es en un principio, ¿cierto? Y probando, ¿cierto? Si no quiere dar el turno, ya ir con cuidadito, siempre tomando uno, ¿ya? Ya, señala, etiqueta y habla de las emociones tuyas y las de los demás, ¿ya? Y las suyas propias. Aquí, como les decía, podíamos trabajar con algún tipo de cuento, con alguna película, ¿ya? La película que se nombraba mucho, ¿cierto? Una película como Intensamente, ¿cierto? No sé si la han visto en algún momento, han escuchado de ella, ese tipo de películas donde se muestran tal cual los dibujos, ¿cierto? De la película esta de Disney, ¿cierto? Se muestran los dibujos y cada uno va a reflejar una emoción. También hay este tipo de actividades, se pueden hacer también con títeres, ¿ya? Donde cada uno de los títeres va a reflejar una emoción, un sentimiento. Ya este tipo de actividades también se pueden implementar en otros contextos, no solamente en la casa, ¿cierto? También se dan mucho en los contextos escolares, donde se trabaja a través de los títeres, de las películas, y vamos contando, ¿cierto?, cómo nos sentimos, cómo se sintió el personaje, y ahí vamos dándole paso, ¿cierto?, a que nos diga qué es lo que siente la persona, ¿cierto?, con trastorno de espectro autista. Mm, Utiliza tarjetas de emoción que muestre la expresión facial, ¿cierto? Y pídele al niño que te diga qué representa la imagen. Puedes hacerlas tú misma, ¿cierto? Utilizando dibujos, revista o fotografía. Podemos decirle bueno, en el caso de que sea alguien cercano, decirle que le vamos a sacar una foto sonriendo, eh, después se la mostramos, ¿cierto? Y le decimos, ¿en qué momento te sientes así feliz? ¿Ya? También se trabaja bastante en el contexto escolar, ¿cierto? El hecho de, el mismo juguete este del cara de papa, ¿cierto? Que le vamos poniendo le cambiamos los ojos, ¿cierto? Le cambiamos la boca, ya, trabajar con un espejo, también ir mostrando diferentes Hola. caras, o solo hacer caras graciosas, ya suele ser bastante llamativo para los niños con trastorno de espectro autista. También para niños de 2 años y medio o más, ¿cierto? Utilizar un juego de simulación,
para que se acostumbre a jugar con otra persona. Lo mismo que le decía, es importante propiciar el juego, ¿cierto? No solamente solitario, ya que es lo que mayormente hacen, ¿cierto? Sino que ir dando opciones, irse acercando con otras opciones lentamente, ¿cierto? Sin imponer, respetando también su espacio, ¿cierto? Pero ir de a poquito, mostrándole otras formas de juego, ir de a poco, eh, enseñándole que podemos trabajar de a dos, de a tres, ¿ya? Y lo otro, para maximizar el juego con el niño, basa el juego en los intereses del niño. Es muy importante considerar los intereses. ¿Ya? Los intereses, claro, puede ser que al niño le gusten los autos, tenga un juego muy restringido, solo con autos, y nosotros eh, vamos a querer que trabajar las emociones, ¿ya? Pero le vamos a llevar un dinosaurio. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que pueda fracasar nuestra actividad, ya porque tiene que ser algo de su interés. Nunca podemos dejar fuera los intereses del niño. Más allá, dentro del juego, también podemos ir mezclando otras cosas, ya podemos ir también mostrándole qué son los dinosaurios, ya, pero si no va de acuerdo a sus intereses, no aplicaría en realidad. Sería un poco frustrante tal vez para la persona que le está mostrando la actividad. Ya. Y lo otro, claro, haz que el tiempo de juego sea corto, eso es lo otro, tampoco abrumar, ¿cierto? Con una actividad larguísima o buscando la atención todo el tiempo. Si al principio que intentamos realizar una actividad, ¿cierto? Intentamos trabajar, ¿cierto? El juego imaginativo o intentamos implementar el sistema de turnos. Ya, si no resulta una vez tomar un turno y después el niño no quiere nada, está bien. La próxima vez volvemos a intentarlo, ¿cierto? Con nuevas estrategias tal vez, y ese uno pueden ser 3 veces, ¿ya? No es darle mucho rato a una sola actividad, o podemos llevar un plan A, un plan B, un plan C, llevar varias actividades en una. Va a depender de cómo vaya siendo la interacción, que vayamos a utilizarlas o no. Y vamos a ver también cómo sea el avance, ¿cierto? Si está respondiendo a nuestras actividades o solamente eh, o simplemente no hay cero atención o no estamos logrando nada. Lo otro también es utilizar el refuerzo positivo. Refuerzo positivo, por ejemplo, aplaudir, ya vamos a hacer tal cosa, lo hicimos, muy bien. En algunas ocasiones también se utilizan algún tipo de tableros para poner estrellitas. Ya hay que tener ojo con eso porque en algún momento igual hay que quitarlas, ¿no? Ya no puede ser siempre las estrellitas. No se trata de poner estrellitas negativas, sino que se trata de no ir reforzando todo con ese tipo de premio. Y bueno, también ir premiando lo positivo. Ya, si existe alguna conducta que no fue tan positiva, no le vamos a dar un aplauso, ya, porque eso sería como ir generando, ir como favoreciendo, ¿cierto? Que se repita ese comportamiento negativo. Entonces, como decía, aplaudir, lo hiciste muy bien, ¿ya? Ese tipo de refuerzos. O crear no sé, un hurra, ya algo que le agrade. Ya no es tanto como dar un premio físico, ya eso no sería tan aplicable. Pasamos a la siguiente, que es el cerebro autista como mecanismo neurológico del procesamiento de información. Acá les adjunté, ¿cierto? Una imagen de los lóbulos cerebrales, ¿cierto? Acá están nombrados como corteza. Cada uno de estos lóbulos, que forman parte de la corteza, tienen una función específica dentro del proceso, ¿cierto? Del cerebro. Por ejemplo, ¿cierto? La amígdala, acá voy señalando, la amígdala, ¿cierto? Que es una parte más interna,
se está encargando del procesamiento de las emociones. La corteza temporal, que es esta que vemos acá en rojo, ya va más hacia la empatía, ¿cierto? Y la atención. El cuerpo calloso es quien conecta los hemisferios, los dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Y el córtex parietal posterior, ya que es este chiquitito que se ve acá, va de acuerdo a la percepción, ¿cierto? Y tenemos prefrontal, ¿cierto? En la imaginación, ¿cierto? Este es uno de los últimos que se forman, ¿ya? En el niño, ya en el adolescente, perdón, es uno de los últimos que se forma cuando vamos llegando a la adultez. Ya ahí va un poquito el control de impulso, ¿cierto? Y la corteza prefrontal, ¿cierto? Ya va toda esta parte y la que se forma después. Ya. Y seguimos, ya porque nos queda bastante todavía. Las personas autistas tienen dificultades, ya. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de la persona autista? Ya, las personas autistas, como les decía, tienen dificultades para integrar la información en un todo, ya, o hacer algo más general en su lugar, ¿cierto? Su cerebro se centra en detalles, como decíamos delante, hablamos de los hiperfocos, ¿cierto? Esto va a explicar, ¿cierto?, que tengan habilidades sobresalientes, habilidades sobresalientes en un área concreta, ¿cierto? Destacable la capacidad de memoria y atención en los detalles. ¿Ya? Y bueno, las personas con trastorno de espectro autista, las zonas cerebrales que controlan la información visual están extremadamente desarrolladas. Por lo tanto, son mejores en las tareas que sean visuales, no así con las que sean como más habladas, ¿ya? Siempre lo visual va a ser lo que va a primar. Según, ¿cierto?, los científicos de la Universidad de Montreal, ¿cierto?, se recogieron datos durante 15 años sobre la forma en cómo funciona el cerebro autista. Y descubrieron que este se organiza de una forma distinta que el del resto de las personas estudiadas, ¿cierto? El cerebro neurotípico tiene más tendencia a crear automatismo. Quiere decir que solemos realizar las cosas por inercia, ¿cierto? O inconscientemente. Las conexiones se van haciendo más fuertes. A veces, como les decía, cuando ponemos atención estamos haciendo una cosa y estamos poniendo atención en nada allá, estamos pendientes de esto y suena el celular, ya. Ese tipo de cosas las hacemos casi por inercia. No ponemos mucha atención cuando lo estamos haciendo. El área de la parte posterior del cerebro, ¿cierto? Es la que procesa la información visual. Está altamente desarrollada, según estos expertos, ¿cierto? Y eso podría explicar, ¿cierto?, que las personas con trastorno de espectro autista son mejores en las tareas de ejecución visual, ¿cierto? Como, por ejemplo, dibujar algo de memoria, una imagen muy precisa, ¿cierto?, con mucho detalle. Sin embargo, se les dificulta interpretar otras, como las expresiones faciales. ¿Ya? También esto va a ocasionar que las zonas que controlan la toma de decisiones y la planificación tengan una menor capacidad. El trastorno espectro autista varía en su severidad, ¿cierto? Algunas personas pueden funcionar muy bien en algunas áreas y otras totalmente, se les va a hacer totalmente difícil o pueden ser hasta incapaces de participar en la sociedad. Ya, y bueno, ya por ejemplo, ¿cierto? Se podría encontrar una forma de ayudar a las personas, ¿cierto?, con trastorno espectro autista a aprender a leer y escribir de una forma mucho más natural, ¿cierto?, para los efectos de este estudio. Ya conocer, ¿cierto?, las fortalezas y las dificultades de algunas personas con autismo podría ayudar, ¿cierto?, a entender las necesidades, a ayudarla de otra forma y también favorecer el potencial que puedan tener. Bueno, y como decíamos también, el trastorno espectro autista acompaña durante toda la vida. En algunos adultos, ¿cierto?, con autismo van a ir desarrollando su propia forma de enfrentar la experiencia. Algunos buscan lugares calmados y tranquilos y otros alguna salida, perdón, que sea como más creativa, como el arte.
Esto le va a ayudar, ¿cierto?, a procesar la información, también a proporcionar ciertos datos de cómo él está viendo el mundo. Existen varias personas con trastorno espectro autista que son diagnosticadas ya de adultos, porque desde pequeños ellos fueron aprendiendo una forma que los llevó a ser socialmente productivos, podría ser, ya, pero ellos allá adultos se dieron cuenta que tenían estas características y que nunca fueron atendidas desde niños. Ya puede pasar, podemos ver algunos casos así, y algunos, claro, son muy buenos en algunas áreas, como el arte, como les decía, ya pueden tener como muchos talentos en esas áreas. Ya, pero es porque ellos aprendieron a canalizarlo de esa forma. Mm. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Como decíamos. Ya, acá hay algunas características, ¿cierto? Un pensador visual, que se representa por una mayor funcionalidad, ¿cierto?, de la corteza visual primaria, la discriminación por patrones. Ya eso lo pueden ir leyendo después, ¿cierto? Pero bueno, mayormente, ahora vamos a hablar de una mayor sensibilidad, una mayor sensibilidad olfativa. Ya. Bueno, la mayor sensibilidad olfativa quiere decir que los niños con trastorno espectro autista, ¿cierto?, parecen reaccionar de una forma diferente a los malos olores. Ya, esto según un estudio, ¿ya?, que estuvimos revisando, ¿cierto? Según un estudio, los niños con trastorno espectro autista reaccionan de una forma diferente a los malos olores. Ya, la diferencia en ese estudio fue altamente significativa, ¿ya? Ya que los investigadores pudieron describir, ¿cierto?, que pudieron detectar que el 80% de los casos eran personas con trastorno espectro autista. Entonces, igual es significativo el número. Mm, Ya, los niños con autismo, con trastorno espectro autista, ¿cierto?, olían los malos olores. Perdón, me equivoqué. Los niños ya sin trastorno de espectro autista cambiaron el modo en que olían los malos olores, ya en poquitos segundos. Ya, y bueno, y rápidamente, ¿cierto? Realizaron como estas muletillas, ¿cierto? Pusieron como mala cara ante estos olores que eran desagradables. ¿Ya? Y cuando pudieron oler los olores que eran más agradables, ¿cierto? Como algunas flores que utilizaron, ¿ya? Los niños reaccionaron con una mejor cara, una mejor disposición ante eso. En cambio, los niños con trastorno espectro autista siguieron oliendo sin presentar como una mayor variación en cuanto a los olores buenos y los malos. Ya. Entonces, la adaptación, ¿cierto? Al ser una característica del sistema neuronal, ¿cierto? Es importante que se produzca en un corto plazo. Ya, y bueno, que las neuronas también tengan esta sensibilidad ante una exposición prolongada al estímulo, ya que sean sensibles, ya que esto nos va a permitir la adaptación, ajustar nuestra respuesta al ambiente inmediato, notar alguna diferencia, ¿cierto? Notar que algo no estaba, notar que algo apareció, ¿ya? Esto que estaba aquí ahora no está. Entonces es muy importante este tipo de reacciones que nosotros tengamos al medio. En el caso de los niños con trastorno espectro autista se presenta una deficiencia en esa área, ¿cierto? Ya. Otra característica importante, ¿cierto? Es la discriminación de los patrones y la mente especialmente visual. Como les decíamos, en ocasiones hemos tenido la dicha, ¿cierto?, de encontrar habilidades, de apreciar, ¿cierto?, algunas habilidades, el desarrollo de alguna actividad,
No, no alcancé a escuchar. Ya. Algunas, apreciar algunas habilidades que nos Hola, aparecen. hola, ¿cómo estás? Hola. Ya. Algunas habilidades que nos parecen, ya que no esperaríamos que aparecieran en la edad de la persona, por ejemplo, que la está desarrollando. Ya, neurotípicamente, como les decía, esperamos que una persona de tal edad haga un dibujo, ¿cierto? Un poquito más sencillo, ¿ya? Y podemos ver que en personas con trastorno espectro autista, este dibujo va a ser altamente desarrollado, con muchos detalles, ¿ya? Entonces, otra característica, ¿cierto? Sería que las personas con trastorno espectro autista, ¿cierto? Pueden resolver puzzles, por ejemplo, con una habilidad extraordinaria, que memorizan, ¿cierto? Grandes cantidades de información solo con verla. Ya, esto es debido a que tienen un estilo cognitivo basado en el procesamiento visual de la información. Ya, hay una mayor sensibilidad, ¿cierto? Hay una forma de aprender que está mucho más desarrollada por este nivel del cerebro. ¿Ya? Tiene una facilidad, ¿cierto?, para procesar información a través del canal visual. ¿Ya? También existe una mayor conectividad del cuerpo calloso. Cuerpo calloso, ¿cierto? Que es la estructura que une ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Es lo que genera esta conexión, es lo que... ¿Me escuchan? ¿Estamos todos? Ya, la verdad no sé qué pasó, pero estamos todos de vuelta, ¿cierto? Ya, acá me aparecen todos al menos. Así que si pudieran decirme si estamos todos, ya sería ideal. Sí, profesora. Ya, la verdad no desconozco los temas de plataforma. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿cierto? Donde nos, ay, que no nos quedamos, pero vamos a llegar bien. Aún más atrásito. Ya. Entonces habíamos quedado en que ya bueno, para, para retomar, ¿cierto? Existe una mayor conexión interhemisférica, ¿cierto? Cuanto más mayor sea esta conexión entre ambos hemisferios cerebrales, la respuesta va a ser mucho más, debiese ser mucho más veloz, ya en base a las funciones motoras, conductuales, emocionales, ya. Pero igual, si bien existe esta conexión como más grande, ya igual hay otras dificultades en las otras áreas. Entonces ahí hay un tema de que se está estudiando todavía. El contacto visual. Ya. Por norma general, los niños con trastorno de espectro autista tienden a evitar el contacto ocular y también a desviar la mirada. Esto se debe, ¿cierto?, que encuentran el contacto ocular como negativo y estresante. Ya les puede generar mucha ansiedad. También les cuesta percibir, ¿cierto?, las señales sociales de los ojos, que son importantes o significativas. Como les decía, a veces sonreímos y sonreímos con los ojos. En el tiempo en que se usaba mucho la mascarilla, uno igual trabajó un poquito más eso, ¿cierto? Nuestra sonrisa se veía más reflejada en nuestros ojos. Para las personas con trastorno espectro autista puede ser muy estresante el mirar estos ojos. ¿Ya? Y bueno, los niños autistas, ¿cierto? Dice que presentan un área del cerebro con más tamaño. Ya, según algunos estudios, dice que a los 2 años de edad, ¿cierto? Los niños con autismo tienen un cerebro 10% más grandes que aquellos de la misma edad que no tienen sospechas o signos del trastorno.
Ya, las causas del trastorno, ¿cierto?, de espectro autista, si bien cuentan con diversas áreas de estudio a lo largo del tiempo, diversas hipótesis, ¿cierto? Una de ellas, una de estas hipótesis y estudios que se están viendo y se están trabajando y se siguen investigando, es el desarrollo y crecimiento del cerebro. Y acá tenemos dos imágenes, ¿cierto?, que nos hablan de un cerebro neurotípico y un cerebro con trastorno de espectro autista. Es una comparación, ¿cierto?, de la actividad de una persona con autismo y un cerebro neurotípico. Esto se usó específicamente para designar la manifestación más dominante del comportamiento autista en individuos de mayor funcionamiento. A la derecha, ¿ya? A la derecha, ¿cierto?, tenemos la imagen de un cerebro, ¿cierto?, clasificado como neurotípico, expuesto a un estímulo donde podemos apreciar, ¿cierto?, que se activan en mayor medida las zonas de procesamiento asociadas a la audición. Acá no sé si pueden ver mi puntero, ya, neurotípico. En cambio, a la izquierda tenemos el cerebro de la persona con trastorno espectro autista, esta que es más rosadita, ¿ya? Donde vemos que esta persona con trastorno espectro autista, ¿cierto?, se activan en gran medida las zonas encargadas del procesamiento visual. Eso es lo que comentábamos anteriormente, ¿cierto? El cerebro neurotípico, acá a la derecha, ¿cierto?, muestra la habilidad de procesar lo que se escucha. En cambio, en el cerebro con trastorno espectro autista, lo que mayoritariamente se activa, ¿cierto?, son las áreas de procesamiento visual. Por eso utilizamos, ¿cierto?, estas ayudas que son más visuales para generar un aprendizaje y para trabajar algunos aspectos como las emociones, ¿cierto?, las conductas sociales. Ya, y estamos casi finalizando. Ya, acá podemos ver el concepto de propiocepción e interocepción. No sé si lo han escuchado. Como les dije en una primera clase, se habla típicamente de 5 sentidos, pero también esa vez les dije que hay muchos más sentidos. ¿Ya? Entonces, esta propiocepción viene a ser un sentido más que se suma a estos 5 sentidos, que son los básicos que conocemos, ¿cierto? El olfato, el gusto, la audición, la visión y el sistema táctil. La propiocepción se suma y es un sentido más. Y la interocepción es otra más de estos sentidos. Aparte de eso, hay más, pero hasta aquí vamos a verlos ahora porque son los más relevantes, ¿cierto?, en la comprensión y en el tratamiento de las intervenciones, ¿cierto?, del trastorno espectro autista. Ya son las que se ven igual más afectadas y se trabajan bastante. La interocepción es un sentido muy poco conocido, como les decía, eso no lo deja de ser importante. Ya, la interocepción nos permite notar y comprender las señales que provienen del interior de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y esta va a ser la base de la conexión cuerpo-emoción. ¿Qué es lo que siente nuestro cuerpo? ¿Ya? Interocepción, lo de adentro. ¿Ya? Un ejemplo pudiese ser, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto?, de actividades que se pueden hacer para trabajar esta interocepción. Ya puede ser cuando, bueno, se utiliza cuando la persona esté tranquila, ¿cierto? Y esté dispuesta a aprender. Ya tiene que ser cuando exista esta atención y no sea cuando la persona esté descompensada, por ejemplo, o cuando esté bajo mucha ansiedad, bajo mucho estrés. Ya, entonces ya la persona relajada se propone, ¿cierto?, como actividad decirle que etiquete la forma en que se siente en distintas partes del cuerpo durante la actividad diaria. Por ejemplo,
Mi mano, ¿cierto? Se siente tibia, se siente calentita, ¿ya? Cuando sostengo esto, ¿ya? Puede ser eso un ejemplo. Mi mejilla se siente tensa cuando sonrío, ¿ya? Es el saber cómo se está sintiendo nuestro cuerpo, asociándolo acá a las emociones, ¿ya? La respiración se siente muy, muy fuerte, ya se acelera cuando salimos a correr. Ya, otra actividad para lo mismo, ¿cierto? Para trabajar esta interocepción sería fomentar la atención, ¿cierto? Entrenar a las personas para que puedan saber, ¿cierto?, cómo se sienten estas distintas partes del cuerpo durante las actividades diarias. Por ejemplo, cómo se siente la mano cuando tomo algo frío, algún objeto frío. ¿Ya? Cuando tomo ese helado, por ejemplo, ¿qué es lo que siente mi mano? Ir preguntando derechamente. ¿Se siente frío? ¿Ya? Cómo se sienten los ojos antes de dormir? Pesados, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser también otro ejemplo, la piel de gallina, ¿cierto? ¿Por qué la piel, cómo se me puso la piel luego de ver esto que me asustó? ¿Ya? También puede ser tocarse el pecho, ¿cierto? Y que diga qué se siente, cómo se siente el latido de tu corazón. Ya, si este se siente que late rápido, si late despacito. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, sí, que cuando se utilizan este tipo de preguntas para desarrollar la atención a la interocepción, ¿ya? La persona tenga la capacidad, ¿cierto?, para responder verbalmente o pueda utilizar algún tipo de comunicación que sea alternativa. Esa la vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Si puede trabajarlo a través de algún sistema de comunicación alternativa, igual es válido. ¿Ya? Y también tenemos este póster de partes del cuerpo, que es el dibujo que les estoy mostrando acá. ¿Cierto? Puede ser una actividad buena crear en colaboración, ¿cierto? Un póster que tenga una imagen de cada parte del cuerpo y una lista de palabras, ¿cierto? En el caso de que exista esta comprensión del lenguaje, ¿cierto? Que se pueden usar para describir la forma en que se puede sentir esa parte específica, ¿ya? Por ejemplo, las manos, ¿cierto? Frías, cálidas, inquietas, ¿ya? Y ahí irlo confeccionando en conjunto, irlas nombrando. Otro sentido es la propiocepción. La propiocepción se define como el sistema que tiene el cuerpo para conocer cuál es nuestra posición y orientación en el espacio. Ya, es una muy buena fuente de información sensorial, ¿cierto? Para proveer la información necesaria para medir el control neuromuscular, la activación muscular, ¿cierto? Así mejorar la estabilidad articular, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a tomar algo, entonces si no sabemos cómo está nuestro cuerpo, vamos a estar con la mano doblada y vamos a botar el vaso que vayamos a tomar. ¿Ya? Entonces, bueno, no se puede dejar de lado, ¿cierto? Esta propiocepción, ¿cierto? Y en esencia, ¿cierto? Se refiere a la capacidad innata del cuerpo de percibir la posición, el movimiento y el equilibrio de varias partes del cuerpo. Este sentido, ¿cierto? Es crucial, ya que permite a las personas, ¿cierto? Moverse por el mundo, ¿cierto? Con una conciencia de nuestro cuerpo, ¿cierto? Asociada al movimiento. Bueno, y este sentido propioceptivo puede ser potenciado, ¿cierto? Se facilita por una red de receptores sensoriales que se ubican en los músculos, en los tendones, los ligamentos y en las articulaciones. También se potencia este sentido de la propiocepción con el sentido vestibular. El sentido vestibular es el que está en nuestros oídos.
Ya nuestro oído interno, ¿cierto? Entrega mucha información al cerebro de cuál es la posición de nuestra cabeza en el espacio. Saber si estamos de pie, saber si estamos hacia un lado, hacia el otro, si estamos de cabeza. Ya el que va a ajustar nuestro equilibrio es el sistema vestibular. También tiene mucho que ver con el cerebelo, ya trabajan en conjunto, pero para esto vamos a hablar del sentido vestibular. Este sentido vestibular sabe, ya estamos sentados, ya nuestro oído, el líquido que está dentro de los oídos, ¿cierto? Está estable, significa que nuestra cabeza está en una posición recta, ¿ya? Y para iniciar un movimiento, ¿cierto? Le va a entregar información, ¿cierto? Al sistema propioceptivo, que es el encargado, ¿cierto? El que conoce la posición en nuestro cuerpo y puede aportarnos, ¿cierto? Nos aporta en la coordinación de los movimientos. ¿Ya? Entonces, los receptores, ¿cierto? Especializados se van a encargar de transmitir la información vital al cerebro y a la médula espinal, ¿cierto? Que es el sistema nervioso, lo que va a permitir, ¿cierto? Una coordinación fluida de movimientos y el mantenimiento de la estabilidad postural. ¿Ya? Y bueno, el sistema propioceptivo opera en gran medida a nivel subconsciente, proporcionado continuamente, ¿cierto? Proporcionando, perdón, al sistema nervioso central retroalimentación esencial sobre la orientación espacial de nuestro cuerpo y la fuerza que va a actuar sobre él. Esta retroalimentación que se da, ¿cierto? Es intrínseca, ¿cierto? Desempeña un papel fundamental en nuestras respuestas motoras, tan precisas y coordinadas en diversas actividades físicas, desde la acción más simple, ¿cierto? Desde levantarnos y sentarnos en la cama, ¿ya? Es todo un juego, ¿cierto? Del sistema nervioso, de una coordinación tremenda, ¿cierto? Nosotros lo hacemos automáticamente, ¿ya? Pero todo esto es para llevar a cabo los movimientos, ¿cierto? Que nos exige el día a día, ¿ya? A modo de resumen, el sentido de la interocepción, que nombramos primero, nos permite detectar los cambios emocionales y los estados internos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es todo lo que va dentro. ¿Ya? Y el sentido de propiocepción es el que nos permite realizar movimientos precisos y coordinados en todo el cuerpo. ¿Ya? Hasta ahí la presentación. Si tienen alguna duda, me la pueden decir en este momento. Vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? Profesora, Sí, diga. Tía Serrano me dice que no se puede conectar bien a la clase, que tiene mala la señal, Ya. Bueno. que no es suficiente para ingresar a la clase, me dice, que tiene internet con baja señal. Ya. Tía Serrano. Que no se preocupe, Pía, entonces, ya la vamos a dejar aquí anotadita. Y bueno,